Akhsariut, o la crueldad. Esto es la antítesis de la última midot que habíamos grabado, que es la piedad, ¿no? La crueldad es la antítesis de la piedad. Y esta condición no se halla entre los hombres justos, sino en el espíritu de los malvados. Y nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 10, dice: Yodea Sadik Befesh Behemo, el justo tiene misericordia aún de su bestia. Reshaim Achsari, más Berrahamei Reshaim Achsari, más la piedad de los malvados es cruel. Este rasgo también se encuentra en los descarados, como dice el versículo del libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 50, dice: Goy aspanim, ayer lo izapanim, le saquen benar lo yajón. Esto es gente descarada que no respetará el rostro del anciano ni se apiadará de los niños. Y como ella conocía la maldad que encierra el descaro, es preciso conocer la crueldad. Las personas crueles carecen de la condición del favor, como está escrito en el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 17, dice: Gomel nafsho ish gesed, o sea, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Beojer shero achsari, mas el cruel atormenta su carne. El hombre cruel se encuentra sumamente lejos de las virtudes, pues no se apiadará de los pobres, ni les prestará en momentos de necesidad, ni les dará nada. Como dice también el libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 17, dice: Malvé Adonai Jonel Dal. Se apega a Adonai aquel que concede al necesitado. Ugemuló y Shalemlo. Su bondad es retribuida. Y después en Salmos 112, versículo 5 dice: Tov ish jonen umalve y halkel. Bueno es el hombre que se apiada y da prestado. De Barab Bemishpat, y el que rige sus asuntos con equidad. Luego en el Salmo Teilim 41 dice: Ashrei maskil al dal beyom ra'a y maleteu Adonai. Dichoso el que piensa en el pobre o débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. Todo esto, lo que acabo de leer, es la antítesis de la crueldad. Tampoco el ser humano cruel sufrirá las angustias de sus compañeros. El rey David nos muestra cómo era su actitud de piedad. En el Salmo 35, versículo 13 dice: Ani bajalotam lebushi ineiti batsom nafshi utefilati al jikit ashur. Yo, empero, cuando ellos estuvieron enfermos, me vestí de saco, afligiendo con el ayuno mi alma y repetía en mi pecho las plegarias. De igual modo se expresa Job, en el capítulo 30, versículo 25, dice: Y lo bajiti liksheyom agmanafshi la ebionim. Ciertamente he llorado por el que tuvo un día duro, mi alma se ha desconsolado por el pobre. Todas estas actitudes se hallan distantes del hombre cruel. Estas se hallan en las personas que su naturaleza es similar a la de los leones, quienes atacan y arrebatan. Y Mashiach nos habla de esto. Dice en el Mateo capítulo 5, versículo 7, dice: Ashrei Rahamim Kihem Iruhamu.
Dichosos, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El momento que se apodera la furia de la persona, se escapa de la misericordia y la crueldad crece hasta hacerse destructiva. Esto en Proverbios, capítulo 27, versículo 4, dice: Achzeriut gema beshetef, afumi yamod lifnei hina. El furor es cruel, agua desbordada la cólera, mas ¿quién resistirá ante la envidia? No existe cólera como la producida por la crueldad. Sin embargo, es un rasgo distintivo en el Creador. Esto en Habacuc, el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, dice: Adonai shamati shimeja yareti Adonai, paaleja, bekerev shenim hayehu, bekerev shenim todia, beroges hachem tiskor. Adonai, he oído tu fama, tu obra venero, Adonai. En medio de los años, hazla revivir, en medio de los años, dala a conocer. Aún en la ira, acuérdate de tener compasión. Sin embargo, está muy lejos el hombre de poder ser piadoso en momentos de ira. La condición de la crueldad se hallará en la persona para permitirle alcanzar la venganza de sus enemigos. Y esto está en Proverbios capítulo 6, versículo 34, dice: Kanahamat gaber velo yahmol beyom nakam. Porque los celos enfurecen al marido y no tendrá piedad el día de la venganza. Vemos que al existir la venganza y la crueldad no hay misericordia. Y esto lo encontramos también explícito, un mandamiento explícito de lo que se conoce como los mandamientos lotase, o sea, no hacer, en el libro Levítico, conocido en el capítulo 19, muy conocido este mandamiento. Capítulo 19, versículo 18 dice: Loticom velotitor et benei ameja beahafta lereaja camoja ani Adonai. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Eterno. Y sobre la venganza del corazón fuimos advertidos, mucho más debemos de cuidarnos de no atentar físicamente contra nuestro prójimo. Incluso si su paga es manifiesta, no debe uno alegrarse. Como dice el rey Salomón, Shlomo, en el libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo 17, dice: Binfolo ibeja, al tismach ubikashlu al yagel ibeja. No te alegres por la caída de tu enemigo, no se goce tu corazón cuando se hunde. Quien se venga y guarda rencor no controla sus inclinaciones y no puede disculpar a quienes lo ofenden, lo cual lleva a la discordia y el odio. Por otro lado, es conocida la bondad y la dulzura de la paz. Y esto también nos habla Mashiach en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 9, dice: Ashrei Rodfe Shalom, ki benei Elohim ikarei lahem. Dice: dichosos felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados Benei Elohim, hijos de Elohim. Asimismo es considerado crueldad robar alguna pertenencia del compañero, provocando el sufrimiento del otro. Es grave el castigo que recibe el que roba al pobre, haciéndose pasible de la pena capital. Dice Shlomo Amelech, el rey Salomón, dice en Proverbios, capítulo 22, versículo 22, dice: Altik zal dal, kidal hu. No despojes al pobre, porque es pobre. Y luego en el 23 dice: Ki Adonai yarib bekavá et kobehem nefesh. Porque Adonai defenderá su causa
y despojará de la vida a los despojadores. Aunque existen otro tipo de transgresiones más graves que el robo, la gravedad del castigo de este es muy grande, como lo expresa el versículo en la generación del diluvio, en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 13, dice: Vayomer Elohim le Noach, dijo el Eterno a Noach: Ketz kol basar belefanai kimaleh haaretz jamás nifnechem Beineni mashchitam et haaretz. He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Y en base a esto dijeron los Kadmonim, los primeros. Dentro de una cesta repleta de transgresiones, ninguna resulta tan acusatoria como el robo. Y si alguien oprime al huérfano o a la viuda robándoles o avergonzándolos de cualquier otra forma, es pasible de la pena capital en los cielos. Lo mismo es aplicable a los jueces que tienen el poder de protegerlos y no lo hacen. Y de esto nos habla el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 21, dice: Kol alemaná beyatom lote anun, no dejarás a la viuda ni al huérfano. Immané te aneoto, ki im tzaok itzak elai shamoa eshma tzakato. Si la abeja se clama a mí, no dejaré de oír su clamor. Bejará api bearoti etchem bejareb, se encenderá mi ira y os mataré a espada. Behayu neshachim alemanot ubanejem yatomim. Mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Por todo lo antes citado, el hombre debe ser sumamente cuidadoso de no provocar el sufrimiento del prójimo, ni de hecho ni de palabra. Quien le roba a otro es considerado como si le robara el alma, aun si lo que le quitara fuese algo insignificante como una pequeña moneda. Desde los cielos condenan su alma. También es considerado una actitud cruel el difamar al prójimo, pues lo provoca sufrimiento y vergüenza. Se nos advirtió de quitar de nuestras almas la crueldad. Esto está en Levítico 25, 17. Ninguno de vosotros dañe a su prójimo, veló tonu ish et amito, beyareta me eloheja ki ani Hashem elohechem. Antes bien teme a tu Elohim, pues yo soy Adonai vuestro poderoso. También debe regresarse al menesteroso todo utensilio que se haya tomado en prenda, como está escrito en Shemot, en Éxodo 22, 26, dice: Imjabol tajbol zalmat reeja adbo hashemesh tashibenu lo. Si alguno toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Y dice: Kiu resulta levada, Kiu simlato le oro bame ishkab behayak itzaak elai beshamati kihanunani. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé su clamor, pues soy un Elohim compasivo. Luego en el 22, Shemot, Éxodo 22, 21 dice: Beger lotone velot tihatzenu, kigerim heitem be'eretz Mitzrayim. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. Incluso con los animales se debe evitar la crueldad. Y dice esto en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 10, dice, como leímos antes: Yodea Sadik Nefesh Behemto. El justo se apiada de las almas de sus bestias. No se debe someterlo a trabajo excesivo
ni lo hará sufrir hambre, como dice en Éxodo, capítulo 23, versículo 5. Dice, Ki tireja moros soneja, robetz tajat mazao, bejadalta meazov, lo azov, ta'azov imo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo. La Torá nos muestra que el causar daño a un animal es una prohibición de la Torá. ¿Cuánto más a un ser humano? Y siempre que un ser humano sea respetado y exigido por los demás y todo cuanto requiere lo realiza, debe cuidarse de no excederse en lo que exige, sea incluso calentar un recipiente con agua o realizar una encomienda en la calle. Como dice en Sefer Vaikra, Levítico 25:46, dice, Ve Ignajaltem otam dibenejem ajarejem la reshet ajuzá leolam baem te abudu ubajarjem bene Israel ish beajav lotir de bebo fareja. Dice, y los poseeréis por juro de heredad para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria, hablando de los esclavos. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. A través de esta mitzvah el Eterno nos indica que no debemos someter a nadie a trabajos excesivos, sino pedirle aquello que realizarán voluntariamente y de buena manera. Incluso con el esclavo cananita, al que se puede someter a trabajos duros, pero sin exceso, se debe tratarlo piadosamente y actuar con misericordia, ya que el Eterno nos dice que se lo va a trabajar, mas no que se lo avergüenza. Y debe dirigirse a él con dulzura, incluso en momentos de discusión, y oír sus argumentos. En el libro de Job, por ejemplo, vemos que en el capítulo 31 él habla, dice, si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva en sus pleitos conmigo, ¿qué podré hacer cuando Elohim se levante? Cuando él investigue, ¿qué responderé? Aló babeteno zi allá ba Ijunenu Barrejemejad, ¿no los hizo él igual que a mí en el vientre? ¿No nos formó en el seno como uno mismo? Los jajamín de la antigüedad les brindaban a los esclavos la misma comida que ellos comían, e incluso adelantaban el alimento de sus animales y esclavos a su propia comida. Esto está en el Masejet Berajot. El filósofo del siglo IX, Maimónides, escribió: el dolor de los animales bajo tales circunstancias es enorme. Así no hay diferencia en este caso entre el dolor de los humanos y de otros seres vivos, ya que el amor y la ternura de una madre por su cría no es producida por la razón sino por el sentimiento, y esta facultad existe no solamente en los humanos sino en muchos seres vivos. Esto está en el Moreh Nebuchim, conocido como la guía de los descarriados, se llama este libro. Después te lo paso, creo que. Bueno, y en Levítico 19 dice: Loticom velotitor, esto ya lo leímos recién, et benei ameja beahafta lereaja gamoja ani Hashem. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Eterno. El ser humano que se incline a la crueldad se hallará muy lejos de esta mitzvah, debido a que el hombre cruel no es aceptado por la sociedad y no goza de la simpatía de los otros. Incluso cuando debemos reprender a otros, se nos advirtió de hacerlo sin crueldad. En el capítulo 19 de Levítico dice: Lotitzna et ajija bilbabeja, ojeja tojía getameja, et amiteja, velotiza alab jet. No alimentes odios secretos contra tu hermano.
sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Es decir, que no se debe reprender con dureza y crueldad avergonzándolo, porque de ese modo estaremos cargando con un pecado. Hasta aquí nos hemos ocupado del aspecto negativo de la crueldad, pero existen situaciones que requieren cierta crueldad, como cuando se enfrentan a los malvados, como nos expresa Job en el capítulo 29, versículo 17, dice: Vayabra metaleot abal umishinab ashlich taref. A los malvados destroné, de sus fauces les arrebaté la presa. Para hostigar a los malvados se requiere cierta crueldad, acosarlos para que regresen a la buena senda. Asimismo se debe aplicar la crueldad en el juicio, para no compadecerse de los pobres o los parientes, sino dictaminar con justicia y equidad la ley, porque es algo cierto que todo aquel que es condescendiente con sus hijos tratará de ganar dinero de cualquier manera para poder complacerlos, incluso llegando a cometer alguna transgresión, pues el amor desmedido alterará su percepción. También los esfuerzos que se realicen permanentemente para conseguir las necesidades de sus hijos le harán desentenderse del estudio de la Torá, pues hará de sus ocupaciones lo primordial y todos sus actos resultarán confusos. Se debe ser cruel con los malvados y no compadecerlos. Aquel que muestra piedad cuando se requiere firmeza, terminará siendo cruel cuando se requiere misericordia. Esto está en el Kohelet Rabá, capítulo 7. Este ejemplo podemos verlo en el rey Shaul, quien por apiadarse de Agag el amalecita desobedeció la orden del Eterno. Se debe ser cruel con el propio cuerpo, esforzándose por cumplir los mandamientos del Eterno, bendito sea. Y no se debe apiadar uno del cuerpo brindándole lujos en exceso ni siendo muy permisivo, sino que se debe aplicar cierta crueldad sometiendo al Yetzer Hará y viviendo de manera humilde, pero sin dejar de estudiar la Torá y observando los mandamientos, aunque esto resultase complicado. Sin embargo, esta crueldad hacia el cuerpo jamás debe ser excesiva, sino más bien buscar el camino de la moderación. Por todo esto no debe el hombre desentenderse de la piedad y deberá cuidarse de la crueldad. Deberá también todo hombre cuidarse de la venganza que produce la crueldad. Y si existe un deseo de venganza hacia el enemigo, deberá incrementarse las buenas acciones y encaminarse por la senda de la justicia y la equidad. Y así se vengará el hombre de sus enemigos, porque ellos se lamentarán de tu buen proceder y del buen testimonio que alcances. Sin embargo, si actúas de manera despreciable, se alegrará tu enemigo con la vergüenza y la deshonra que te afecten, y así él estará vengándose. Si deseas apiadarte de tu familia merecidamente, estudia la Torá, observa sus preceptos y actúa con gesed, y así los beneficiarás, pues se honrarán con tu persona y no cargarán deshonra por tu causa, ya que no existe mayor deshonor que la de aquel cuyos padres o parientes fueron malvados. Pues si se tuvieron padres ladrones o delincuentes, toda su descendencia deberá soportar su deshonra, ya que la gente dirá: estos son los hijos de aquel malvado. Incluso por el pecado de los padres pueden sufrir la consecuencia los hijos. Como dice en el libro de Éxodo capítulo 20, dice: Lotish tachbe laem velota abdem ki anoji Hashem Eloheja el Caná, joked abon abod albanim shelishim beal ribeim lezonai. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, hablando de las imágenes, porque yo, el Eterno, tu Elohim, soy un Elohim celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora hay que reflexionar y comprender. ¿Existe acaso mayor crueldad que la de aquel cuyos hijos mueren por causa de su pecado? No hallarás a nadie que se apiade de sus hijos como el hombre justo, pues su mérito permanece por miles de generaciones. Abraham ofreció como corbán a su hijo, y el Eterno le juró recordar dicho corbán por las generaciones de las generaciones. Y cuando Israel pecó con el becerro de oro, Moshe dijo, esto está en Éxodo capítulo 32 versículo 13, dice:
Sejor le Abraham le Isaac le Jacob abdeja. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus siervos. Ayer nishba'ata lahem bach, batedaber alehem, a los cuales juraste por ti mismo. Arbe sarjem que jojabei השמיים בכל הארץ, הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם בנחלו לעולם. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre. Y fue respondido: no existe mayor crueldad que la de los transgresores, porque por culpa de su odio gratuito tienen en el pasado, Israel en el pasado fue destruido, y en general todos los sufrimientos suceden en el mundo por causa de las transgresiones. Todo aquel que provoca los múltiples azotes del sufrimiento con sus pecados son los verdaderos crueles, consigo mismo, con sus hijos y con su propia generación, en tanto que los hombres justos son misericordiosos con sus hijos y con su generación. Esta es una respuesta a los pobres que se preguntan cómo pueden realizar buenas acciones si carecen de los medios para realizar caridad. El ser pobre no es un argumento válido, ya que la misma caridad puede realizarse a través de las buenas acciones y el cumplimiento de los mandamientos, observando el servicio divino en todo cuanto puedan, y así en recompensa a este mérito, el Todopoderoso, bendito sea, beneficia y sustenta al mundo. ¿Existe acaso mayor caridad que esta? También el pobre debe realizar caridad aun si fuese mínima, incluso si él mismo se sustenta de la caridad ajena, y su recompensa será mayor aún, pues lo poco de él es considerado como lo mucho del rico. Tanto el que incrementa como el que disminuye, lo importante es que se dirija su corazón hacia su Padre Celestial. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas también, cuando vemos lo que hace la viuda, ¿no? Que deja lo poco que tenía, y Mashiach dice Ani omer lahem alemaná ani atzot natanai oter mikulam. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Kikolele natenu le Elohim matnat mimotaram behi mimachzorah natna et kol asher lach et kol mijiatach. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.